Tiene que ver con esta decisión, primero de la Corte, de reponer los fondos que el gobierno de Alberto Fernández le había sacado después de que el gobierno de Macri se los había dado cuando le transfirió la policía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Corte Suprema dijo, hasta que resolvamos el fondo de la cuestión, que vuelvan una parte de esos fondos coparticipables a el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno reunió ayer, a través del presidente, el ministro del Interior, a 14 gobernadores afines y ahí resolvieron no acatar el fallo de la Corte, no ejecutar la transferencia de fondos coparticipables, recusar a los miembros de la Corte, acusarlos de ser parte, de ser financistas de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Eso fue concretamente lo que plantearon primero en un comunicado y después en declaraciones que hizo el presidente, y sostener que hay un presupuesto aprobado y no tienen recursos salvo sacárselo a otras provincias, pese a que el fallo de la Corte sostiene que no se deben afectar los recursos de otras provincias. Bueno, ayer, muy enojado, el presidente, anoche ya tarde, dialogaba con C5N, donde planteaba conceptos durísimos hacia la Corte Suprema de Justicia. Y lo que uno siente es que esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema de Justicia, que ha dictado un fallo, en este caso, muy singular, muy singular. Es un fallo de imposible cumplimiento. Ordena que le dé este dinero a la ciudad y la verdad todo eso es en desmedro del resto de las provincias, porque ¿esto qué significa? Ese 2,95 que le pasó a la ciudad es menos dinero que van a recibir las provincias para las obras que hoy en día se están realizando en las provincias, con lo cual directamente afectan a las provincias. El gobierno no va a desconocer, va a hacer uso de un recurso... ¿Qué lo voy a desconocer si lamentablemente lo conozco y me parece horrible? Ojalá. No, lamentablemente lo conozco el fallo y es espantoso. Y pero es digo... es imposible de cumplir. Claro, pero el gobierno va a hacer uso... Imposible de cumplir. Claro. Y lo que obviamente vamos a hacer es recusar a los jueces, porque no puede ser que la doble instancia la tengan los mismos jueces que ya han prejuzgado. Entonces se tendrá que construir un nuevo tribunal con jueces para que analicen y vean este tema. Presidente, ¿usted cree, como dijo el gobernador Capitanich, que la Corte le quiere financiar la campaña a Rodríguez Larreta? Fue fuerte lo que dijo el gobernador del Chaco. Bueno, no sé si es ese el objetivo, pero lo va a lograr. No sé si está en su ánimo, pero lo va a lograr. Igual por lo que usted ha contado y ha dicho, que no cuenten la plata todavía porque no va a llegar. Pero no la tengo. Okay. Porque no la tengo, porque la ley de presupuesto, que tampoco ha sido cuestionada en este fallo, no tiene previsto estos recursos. Bueno, ahí estaba el presidente planteando que él no puede cumplir, no está en condiciones de cumplir el fallo de la Corte. Presidente, que obviamente cada vez que es contrastado con algún tipo de archivo no queda del todo bien parado. Fíjense lo que decía en el 2013, 11 de junio de 2013. Si Cristina Fernández de Kirchner no entiende que la Corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién la aprobó en derecho constitucional. Era alguna vez que planteaba Cristina alguna objeción a un fallo de la Corte, nunca llegó al extremo del incumplimiento, pero alguna objeción del fallo de la Corte, y aquel profesor de derecho constitucional le decía a la entonces presidenta que no estaba preparada justamente jurídicamente. Bueno, la cuestión es que hoy está planteado un conflicto de poderes y que, bueno, la salida de esto es bastante incierta, por eso estamos en comunicación con un experto en Derecho Constitucional, el doctor Félix Lonigro, para tratar de ver que nos ayude a entender esto. ¿Puede un presidente decir, no puedo acatar un fallo de la Corte? ¿Qué tal, doctor Lonigro? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. No puede, claro que no puede. De hecho, bueno, vamos a aclarar, los laderos de Capitanich y otros diciendo que el presidente no debe cumplir el fallo, lo cual es un disparate, es una barbaridad. El mismo Capitanich tendría que ser sometido a juicio político en su propia legislatura por esta barbaridad. El presidente en realidad está diciendo que reconoce el fallo, que le parece espantoso, pero que va a interponer recursos y lo que sea. Que lo haga, tiene su derecho a hacerlo, por supuesto. Lo que pasa es que los argumentos son absolutamente falaces. En primer lugar, si el presidente no cumple con el fallo, tiene una responsabilidad penal, es decir, desobediencia. Y además una responsabilidad política, mal desempeño, juicio político. Si el presidente argumenta lo que argumenta, tiene derecho a hacerlo, pero es falaz.
¿Desde cuándo, cuando usted, un juez, le dice que le tiene que pagar a otro una suma de dinero, le tiene que indicar también de dónde sacar la plata? El juez le va a decir, mire, no sé, usted debe plata, tiene que pagar, qué sé yo. Por otra parte, la ley de presupuesto, es cierto que no contemplaba esta situación, pero que el presidente no mienta, porque a los piqueteros no les dice nunca que no tiene plata porque la ley de presupuesto no contempla aumentos. Y por otra parte, la ley de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional le permite al jefe de gabinete hacer modificaciones en partidas presupuestarias, sacándole de un destino para ponérselo al otro. Esto es una barbaridad, pero es así. Y de esa forma surgió en su momento el llamado fútbol para todos, que no estaba previsto en la ley de presupuesto y sin embargo lo hicieron. Entonces, que no mienta el gobierno diciendo que no tiene fondos, porque si lo quiere hacer, lo puede hacer, y si no lo hace, es un problema de él, no de la Corte. Si el gobierno hace las cosas mal y después se ampara en el no tengo plata, pero entonces que es fácil. Yo empiezo a deberle guita a cualquiera y después digo, pero no te puedo pagar. Sí. Y después no me dijo de dónde tengo que sacar la plata. Usted planteaba que una de las posibilidades es justamente activar el mecanismo del juicio político, lo cual parece poco viable, digo, si uno repasa los números de bastante paridad que hay en el Congreso donde se debería sustanciar este juicio político, ¿no? No parece ser una salida, digamos, de las más, digamos, operativas. No es que no sea operativa, no le dan los números. Se necesita 2/3 de la Cámara de Diputados para acusar y 2/3 en el Senado para echar. Obviamente no está. López Murphy inició un juicio político con respecto a Cristina Fernández por desobedecer la orden del Senado en el tema del Consejo de Magistratura, de la Corte del Consejo de Magistratura, y bueno, de juego de artificio, porque se sabe que un juicio político no se logra, pero que es causal de juicio político sin lugar a dudas. Y la otra medida de una posible incautación, de que la Corte disponga una incautación de esos fondos y sea la Corte la que los transfiera, digo. Como quien Sí, no quiere cumplir una orden, como decía usted, y le embargan el sueldo. Bueno, exacto. Proceso de ejecución de sentencia, embargos de cuentas, de activos, de lo que sea, para hacer efectivo la manda. De la medida cautelar, porque esto es una medida cautelar, no es un fallo definitivo. ¿Cómo la caracterizaría en cuanto a términos de gravedad la situación planteada? Porque usted nombraba el antecedente recién de el Senado, a través de la vicepresidenta, que desconoce el fallo de la Corte respecto a la integración del Consejo de la Magistratura. Ahora con esto, ¿hay una situación ahí de tensión entre los tres poderes? Clarísimo, es anarquía institucional. A ver, vamos a creer que el pataleo de no cumplir con el fallo de la Corte es simplemente un pataleo, pero que no se va a plasmar en hechos concretos. Ya el solo hecho de decirlo es mal desempeño. Pero hasta ahora el presidente no lo ha dicho. Dijo, es de imposible cumplimiento, bueno, fenómeno, pero no ha dicho no vamos a cumplir. Lo han dicho, se lo proponen algunos. Si el presidente no cumpliera, es gravísimo, afecta el funcionamiento de las instituciones, el Estado de Derecho, y claramente sería un pésimo ejemplo para la estructura, para la gente en general, ¿no? Muy bien, doctor Lonigro, muchas gracias con este contacto con Arriba Córdoba. Que tenga buen día. Por favor, buen día, gracias, felicidades.